Bienvenidos a Charlas de Café, bienvenidos a este nuevo horario que habéis decidido que utilicemos a partir de ahora, quizá porque os resulte más cómodo, ¿no? Entonces, hoy quería que charláramos, quería que habláramos precisamente sobre un tema que, bueno, he estado observando en redes sociales, es plena noticia, ¿no? Es decir, liderazgo, incluso liderazgo en personas a nivel empresarial versus política, ¿no? Entonces, imagina por un momento que trabajas en una empresa, ¿no? Es decir, que eres contratado por una empresa. Y bienvenidos, chicos, acabamos de empezar. Hago un breve resumen de los 30 segundos que llevamos. Como decía al principio, el objetivo de hoy, bueno, pues es charlar un ratito sobre lo que es liderazgo empresarial y lo que podría ser llevado o contrapuesto contra lo que es la política actual, ¿no? Llevo un par de días donde no es que sea crítico con la política, es que realmente creo que en general estamos todos decepcionados, estamos todos viviendo la decadencia de un sistema político que realmente no funciona a día de hoy. Y lo hemos comentado en varias ocasiones. ¿Por qué pienso que la política a día de hoy no funciona? Creo que no funciona por varios motivos. Y el principal es que cuando hablábamos de democracia, cuando hablábamos de sistema parlamentario, hablábamos de que en el centro de la ecuación estaba el ciudadano. Y a día de hoy, ese ciudadano medio está, evidentemente, en los costados de esa ecuación. En el centro de esa ecuación, a día de hoy, está, como os hablaba en otros vídeos, el sistema político. ¿Cuál es la diferencia, entonces, con el liderazgo? ¿Qué hay detrás del liderazgo, ¿no? Quiero decir, al final el liderazgo es saber rodearse de personas que gestionan de manera eficaz un entorno de equipo, ¿no? Quiero decir, velando por los intereses de una empresa o de una compañía. Entonces, te pongo un ejemplo. Imagínate que en tu empresa, o si trabajas en una gran compañía, tienes un líder, ¿no? Un presidente de la compañía, un líder empresarial, que en lugar de rodearse de los mejores en cada departamento, los procesos de selección en esa empresa se realizaran a través de ideologías políticas, ¿no? Es decir, imagínate que trabajas en una empresa y el director comercial, bueno, el gerente o el dueño de la empresa, pues es de un partido X, de una rama X, y cuando hace un proceso de selección, al director comercial, independientemente del currículum, lo selecciona, o tiene que ir un poco alineado, pero sobre todo va a nivel de ideología política que sea afín a la ideología del dueño o del presidente de la compañía. En el área de recursos humanos exactamente igual, y así en todas las áreas, ¿no? ¿Habría competitividad? Es algo obvio, ¿no? Es decir, estamos dejando de atraer talento por priorizar ideologías políticas o ideologías radicales que evitan o que perjudican el crecimiento y desarrollo de esa empresa, ¿no? Sin embargo, en la gestión del país estamos acostumbrados, o nos han convencido, o nos hemos convencido a nosotros mismos de que este sistema tiene que ser así. Cuando yo quería lanzaros esa otra hipótesis que he dejado, ¿no? Caer quizá en redes sociales. Imagina por un momento que llega al poder por elección popular una persona que tiene liderazgo, que tiene currículum, quiero decir, que ha sabido gestionar con éxito proyectos empresariales de envergadura, como por ejemplo está ocurriendo en Italia, y esa persona, en lugar de decir, bueno, he llegado a la presidencia del gobierno y ahora me voy a rodear de ministros que sean afines a mi ideología política o partidista. Y sin embargo, en lugar de esto, lo que dice o lo que decide es, bueno, ¿qué necesito? ¿Un ministro o una ministra de Sanidad? Perfecto. Vamos a buscar en el ámbito nacional e incluso en el ámbito internacional una persona que tenga conocimientos de sanidad, quiero decir que sea médico, que sea epidemiólogo, que al final tenga un currículum importante en este sector con una carrera dilatada de éxito en esa rama, y vamos a contratarlo para que gestione ese área determinada. ¿Necesitamos un ministro de Economía? Pues evidentemente vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a buscar en el ámbito nacional o incluso en el internacional al mejor economista que haya en el mercado. ¿Para qué? Para que gestione de manera eficaz, como si fuera una gran compañía, las finanzas o los presupuestos, en este caso de un país. Y así con cada una de las áreas o con cada uno de los ministerios.
De esa manera, bajo mi punto de vista, que es decir, tendríamos una gestión eficaz con profesionales dedicados en ese área y de contrastado éxito para velar por los intereses comunes de los accionistas de esa gran compañía. ¿Y quiénes son los accionistas de esa gran compañía? Los ciudadanos. La diferencia, yo este símil lo he puesto en alguna ocasión en vídeos o en charlas incluso privadas, ¿no? El café. Son charlas de café, pues os presento el café, ¿no? En esas charlas privadas o en esos otros vídeos ponía precisamente esta analogía, ¿no? Es decir, el comparar un país, evidentemente en este caso con 47 millones de personas o de ciudadanos, con la gestión de una empresa. La diferencia que el dueño o el líder, el director de negocio de una compañía o el CEO de una empresa, debe todos sus esfuerzos y todos sus conocimientos y toda su preparación para conseguir rentabilizar la empresa. ¿Qué significa? Que evidentemente a final de año los accionistas de esa compañía generen el beneficio suficiente, la empresa crezca, fiel a unos valores, a una visión de compañía y evidentemente pues a una ética de trabajo, que en teoría debería ser así en la mayoría de las empresas o de las grandes empresas. ¿Cuál es la diferencia con un país? Evidentemente la única diferencia es que un país no está compuesto por un accionista mayoritario, sino que está compuesto por 47 millones de pequeños accionistas. Imaginaros que esto fuera una cooperativa gigante, donde a final de año nuestros políticos deberían de rendir, buenas noches Aires, deberían de rendir cuentas a todo el accionariado de esa gran empresa que es España. ¿Y quién es ese accionariado? Evidentemente todos los españoles. ¿Cuáles serían los intereses que serían comunes a todos los españoles? El bienestar económico, bienestar social, crecimiento a nivel económico, oportunidades profesionales y laborales, mayor educación, mayor gestión de los recursos sanitarios, inversión en I+D, como se hace en cualquier compañía, a nivel de desarrollo de tecnologías y también de recursos médicos, como hemos visto que ha quedado presente en los últimos 12 meses, y a final de año, cada uno de los departamentos de una gran compañía tiene que rendir cuentas a final de año. No estamos hablando cada 4, cada 5, cada 10 años. No, cada año, a final de año, cada uno de esos departamentos tiene que rendir cuentas de los resultados y de los objetivos que se habían marcado. Es así de sencillo. Si en alguna de esas áreas uno de esos responsables de negocio no ha cumplido con las expectativas, con los objetivos, con los valores de la compañía o con los números adecuados para garantizar la rentabilidad para los accionistas, no van a esperar, por mucho que esa persona pudiera tener un contrato indefinido vitalicio, no van a esperar, evidentemente van a buscar a otra persona que evidentemente gestione de manera más eficaz los recursos de la empresa y que la haga seguir creciendo, posicionándose, creando marca de compañía a nivel nacional e internacional y evidentemente siendo cada vez más competitiva. Eso es lo que ocurre en cualquier empresa, incluso ya en el ámbito mediana o gran empresa, ya no en este país, sino a nivel global. A nivel político, yo pienso, y es mi opinión personal, porque para esto son charlas de café, son charlas donde podéis comentar vuestras opiniones, las vamos leyendo, podemos ir debatiendo. Lo bueno de este nuevo formato que he querido lanzar con vosotros, en este caso en Twitch, aunque sé que es una plataforma que quizá muchos no utilizáis, es precisamente para poder interaccionar y poder no solamente hablar, sino poder charlar precisamente durante un ratito. Un ratito breve, algunas veces, oye, pues como pasó el otro día, nos dilatamos un poco más. Pero como os decía, a nivel de país, nosotros nos hemos acomodado a tener que tragar durante un periodo de tiempo que son mínimo 4 años a un grupo de personas, en muchos casos no preparadas para la gestión de sus departamentos, no preparadas ni por currículum, ni por experiencia, ni por logros profesionales, y esto es una realidad, y no es una realidad única y exclusivamente del gobierno que tenemos a día de hoy, sino podemos echar la mirada mucho más para atrás, para que nadie piense que esto es un ataque exclusivo al gobierno que nos toca tener a día de hoy, aunque soy muy crítico con él, evidentemente. Pero tenemos que comernos y tenemos que aguantar durante 4 años independientemente de cómo sea la gestión. Y a la vista está. Quiero decir, hemos tenido, y estos son datos puramente objetivos, por mucho que el presidente del gobierno quiera decir o quiera convencernos de que la gestión de la pandemia y la gestión de toda esta situación durante el último año ha sido notable, la realidad, y esto es objetivo, es que ha sido desastrosa. Quiero decir, han fallecido más de 100.000 personas, 70.000 oficiales
y veremos el resultado final dentro de unos meses, si realmente podemos saber la realidad cuál es. Hemos ido dando tumbos, hemos ido haciendo picos de sierra precisamente por la falta de previsión y por la falta de gestión, y al final eso se traduce en que esa gestión, esa mala gestión, ha hundido, evidentemente, también la propia economía de este país. Con lo cual, evidentemente, en una situación de estas características, independientemente de que sea un país y de que sean gobernantes, tendrían que tener o no tendrían que tener la silla demasiado caliente. Es decir, si una persona está gestionando bien los recursos del país en su ministerio, en su departamento, en su puesto de trabajo, no tendría por qué estar quizá 4 años, a lo mejor podría estar 10. ¿Por qué? Porque ya no está ligado a una ideología política, sino que la ideología de fondo, el trabajo de fondo de esa persona, no es ser fiel a su ideología política, sino es ser fiel a sus ciudadanos y a sus accionistas a final de año. Y esos accionistas somos tú, somos yo y somos todos los españoles, tanto si a día de hoy somos de derechas, de izquierdas, de centro, de arriba, de abajo, o no somos absolutamente ninguno. Porque al final todos nosotros tenemos algo exactamente en común, independientemente de las ideologías. Y es que en general tenemos la misma pirámide de necesidades, como decía Maxwell, ¿no? Quiero decir, tenemos necesidades económicas, tenemos necesidades alimenticias, tenemos necesidades de ocio, tenemos necesidades de desarrollo, tenemos necesidades de poder desarrollar de manera correcta y segura a nuestros hijos y a nosotros mismos. Tenemos derecho a tener unas ciudades limpias y seguras, libres de delincuencia. Quiero decir, esos son, entiendo, esos son los objetivos generales de una persona independientemente de su ideología política. La ideología política, bajo mi punto de vista, es una metodología que se ha utilizado para dividir a una sociedad en determinados movimientos y en determinados sectores, y que el beneficiado de esa división sean partidos minoritarios a nivel de personas, de grupos de personas que entran al poder, cuyo único objetivo es permanecer en el poder, independientemente de muchas ocasiones las decisiones que tengan que tomar, si son beneficiosas o no para la gente que han jurado representar. Por eso, en el café de hoy, es quizá la temática que quería lanzaros a vosotros para que pensáramos juntos, ¿no? Para que, oye, a lo mejor soy un utópico, como se dice, ¿no? Es decir, esto es una utopía, es imposible de lograr. ¿Pero por qué es imposible de lograr? Si en teoría tenemos la capacidad de poder elegir a nuestros representantes, ¿por qué debería ser imposible el poder elegir personas preparadas, independientemente de su ideología política, o de si el ministro o ministra de Sanidad es de derechas, el ministro o la ministra de Interior es de izquierdas, el ministro de Hacienda o de Economía es de centro y el presidente del gobierno es apolítico? ¿Qué tendría que ver si la función principal y para lo que se les contrata es para el desarrollo y gestión de un pueblo? ¿No? ¿Qué opináis? ¿Cómo lo veis? ¿Qué percepción tenéis de quizá esta manera de ver diferente lo que es la política y la democracia? Porque quizá es absolutamente diferente, pero evidentemente ahí está cada vez más países, por ejemplo, que en un momento determinado han empezado a intentar hacer algo parecido. Y tenemos, como os decía, el ejemplo de Italia, donde el presidente de gobierno, el primer ministro en este caso, pues de Italia, ha tenido cargos a nivel en bancos mundiales y europeos de la máxima categoría. Es decir, a este hombre, en concreto a nivel de macroeconomía, nadie le puede discutir porque es un experto en ese campo. Y no solamente en el ámbito público, sino donde ha desarrollado fundamentalmente su carrera, ha sido en el ámbito privado, donde no se debía a ningún partido político ni a ninguna ideología política. Se debía única y exclusivamente a los intereses de quienes le pagaban. ¿Quiénes pagan a nuestros políticos? Nosotros. Con lo cual nosotros deberíamos de poder delegar esa responsabilidad en personas de máximo nivel. Yo no quiero estar al frente, evidentemente, del gobierno. Pero si lo tuviera que estar en un momento determinado, lo que tendría claro es que a mi alrededor tendría gente muchísimo más preparada que yo. Es decir, si por circunstancias de la vida llega una persona a la presidencia del gobierno porque tiene liderazgo, porque tiene carisma, porque tiene carácter de negociación, ¿cuál sería el objetivo? Que se rodeara de un equipo de élite.
y ese equipo de élite no tiene por qué estar limitado por la ideología política. Y lo ideal es que se buscara en el mercado, evidentemente primero nacional, los mejores profesionales, pero es que si no los hubiera, habría que buscarlos a nivel internacional. Y entonces sí que podría llegar a entender que un ministro cobrara 5 o 6 mil euros cada mes. Entonces lo podría llegar a entender, porque su cualificación, su experiencia y su garantía de éxito sería tal que entonces sí podría entender que un ministro, como un directivo de una gran compañía, pudiera ganar 60, 70, 80 o 100 mil euros anuales. Pero cuando no logro entenderlo, es cuando su formación académica en muchas ocasiones acorde al puesto ministerio que ocupa, sin trayectoria de éxito profesional contrastada. Y no me gustaría recordar, con todos mis respetos, porque evidentemente yo he tenido muchos puestos a lo largo de mi vida, algunos con mayor responsabilidad, algunos con menos, pero todos muy dignos. Pero evidentemente una cajera de supermercado, y esa siendo su única trayectoria profesional, es complicado que tenga la capacidad de gestionar, de aguantar el estrés y la presión para, bajo ese estrés o presión, tomar las mejores decisiones, llevar una cartera de 450 millones de euros. ¿No? Es un pensamiento que lanza al universo. es algo que dejo ahí. Entonces, este es el título, ¿no?, de esta charla de café de hoy, ¿no? Es decir, liderazgo o líderes empresariales y profesionales contra políticos. Y no tengo nada en contra de los políticos en cierta manera. Evidentemente les reprocho la falta de comunicación, y quizás si lo hubieran hecho de otra manera diferente, como antaño, por muy criticables que pudieran haber sido, pero había un carácter político diferente. Pero a día de hoy es que ni hay talante, ni hay negociación, sino que todo lo contrario, o sea, es todo lo contrario. Al final es cada uno quiere salvaguardar su parcela de poder y que nadie le quite ni un milímetro de esa parcela que han construido. Y después, a lo lejos, como os decía, están los ciudadanos. Y después, a lo lejos, están los autónomos, que como decíamos en el anterior programa hace un par de días, es insostenible que pasen de pagar 280 euros al mes, en algunos casos llegar a pagar 430 euros solo de cuota de autónomos. O sea, es indignante. Cuando el 80% de la masa productiva de este país la generan, a nivel empresarial, la generan los autónomos y las pequeñas empresas, o pequeñas y medianas empresas. El 80% de la facturación del Producto Interior Bruto de este país. Por eso me hace gracia, en algunas ocasiones, cuando determinados grupos políticos atacan de manera constante a las empresas del IBEX 35, como demonizándolas como si fueran el causante de todos los males. No, vamos a ver. Estas empresas, que son grandes, muy grandes empresas, tienen una cuota de mercado del 20% y generan miles de empleos a nivel nacional. Pero donde se tendría que poner el foco no es en esa macroeconomía de empresas que tienen todas las estructuras y que tienen a los mejores profesionales en cada área para garantizarse de que, independientemente de las condiciones políticas o sociales que hay alrededor, su continuidad está garantizada. Es decir, han sufrido, Zara, BBV, han sufrido Naturgy, han sufrido durante esta pandemia, pues no lo sé. No lo sé, cuando Endesa ha facturado, no sé si eran 1.300 o 1.700 euros de beneficio más que el año pasado. Esas compañías no sé hasta qué punto han tenido ese daño. Algunas habrán tenido, pero de dejar de ganar 1.300 millones a ganar 500, oye, pues no está mal. Pero ¿dónde está el foco que se ha perdido? En todos esos pequeños autónomos, en todos esos dueños o gerentes de bares, de restaurantes, de comercios, que evidentemente, si no viven al día, vivían casi al año. Y después de la situación que tenemos, no solamente están perjudicados y no pueden abrir, sino que lanzan 500 personas a la calle a manifestarse y encima no hay ayudas directas como en otros países. Ese es el nivel de la política de este país. Y no se trata de que yo quiera ser ni conspiranoico, ni que quiera ser más listo que todos los demás, porque no lo soy. No soy ni un gurú económico, no soy ni un gurú no soy un gurú absolutamente en nada.
No soy en nada. Ahora, me gusta leer, me gusta intercambiar opiniones y sobre todo me gusta utilizar el sentido común. Y evidentemente, después de 20 años trabajando en el sector empresarial, en puestos donde he tenido la oportunidad, oye, pues de tener cierta responsabilidad, pues al final te das cuenta de que en el ámbito privado se exigen cosas que en el ámbito público no se exigen. Cuando en el ámbito público la responsabilidad y la finalidad es mucho mayor, porque se está jugando ya no solamente con los salarios de una persona a nivel empresarial, sino con la vida de personas, con la vida, con el presente y sobre todo con el futuro de millones de personas. Y de esa manera dejaríamos de tener sectarizadas muchas partes de la sociedad. ¿No interesa? Evidentemente, no interesa. ¿Por qué no interesa? Porque los grupos de poder que a día de hoy mantienen el poder, ¿tú crees que van a escuchar y van a decir, hostia, pues esto que ha dicho un tío con gafas, tomándose un café en un directo de Twitch, donde había pues 2 o 3 o 5 o 10 personas viéndolo, ha dicho esto? Vamos a cambiar el sistema, lleva razón, vamos a hacer que el mundo cambie y que todo sea mucho mejor. Pues no, evidentemente, pues habrá que hacerlo, no sé de qué manera, pero habrá que buscar la manera, evidentemente legal, pues a la hora de ejercer nuestros derechos en las elecciones, de alguna manera dar manifestaciones pacíficas, evidentemente, cuando se puedan hacer, pero lo que tenemos que ser coherentes y tenemos que ser conscientes es de que el sistema actual falla. Y lo que no podemos hacer, o lo que no deberíamos hacer, es continuar con la queja constante. Continuar con la queja constante y luego no hacer nada. Es decir, porque también observo esa queja, ¿no? Que sí que tenemos todos, que yo mismo hago cada día, esa crítica, esa queja de que las cosas no van bien, pero por otro lado, no solamente es que no se aportan ideas, sino que encima nos hemos acostumbrado a decir, todo va muy mal, pero no se puede cambiar. No, vamos a ver, si las cosas van muy mal, se tendrán que cambiar. Y tendremos que buscar la manera y la forma de cambiarlas, de alguna manera o de otra, pero tendremos que buscar la manera de cambiarlas. Porque, ojo, y aquí entramos en tener memoria histórica, que a veces la memoria es buena, por mucho que quieran eliminarla, a veces la memoria es buena. En este país, fijaros si hemos cambiado, que pasamos de una posguerra y de una dictadura de 40 años a una democracia que nos ha permitido tener un sistema de bienestar que a día de hoy, a las 10 y 22 minutos del día 25 de febrero, a 3 días de mi cumpleaños, ahí lo suelto, nos ha permitido, o me está permitiendo, poder conectar con vosotros a través de una plataforma de redes sociales sin ningún tipo de censura, diciendo cosas que evidentemente van en contra del sistema establecido. O sea, fijaros si han cambiado las cosas. Fijaros si han cambiado las cosas. Pregúntale tú a tu bisabuelo, si tiene la suerte de que vive, o a un abuelo que sea muy mayor, en mi caso que no tengo, pero pregúntales en los tiempos, allá por 1930, 1940, si ellos se imaginaban una sociedad como la que tenemos a día de hoy, con este tipo de aparatitos hiperconectados, o sea, con el sistema de bienestar que tenemos, cuando en aquella época tenían un trocito de pan y una patata para comer. Entonces, fijaros si ha cambiado el mundo en 40 años. Que no me digan o que no me traten de convencer, a mí me pueden decir utópico, y lo aceptaré, y prefiero ser utópico a ser conformista. Entonces, creo que tenemos la posibilidad y la oportunidad de luchar, pero de manera inteligente, pacífica y con sentido común, sobre lo que necesitamos como sociedad y como nación. Y sintiéndonos orgullosos de quiénes somos y dónde hemos nacido. Porque, ojo, en un mundo tan global como tenemos a día de hoy, y quizás esto lo podemos enlazar con otro programa, para que no se... Bueno, vosotros me diréis, si os cansáis, cortamos, y si no, pues oye, seguimos. Pero en un mundo tan globalizado como tenemos a día de hoy, no me dirás que no has sido privilegiado por nacer donde has nacido. Porque nos quejaremos de coletas, del alto, del otro, del bajo, no sé, de todos. Pero hemos nacido en una época y en un entorno y en un lugar absolutamente privilegiado. Y algunos me dirán, eres demagogo. ¿Por qué? Porque comparo a lo mejor que en Cuba llevan 62 años de ruina y miseria total, donde hay generaciones, personas que tienen mi edad, con 40 años, que han nacido en una dictadura,
que probablemente si no cambian las cosas mueren en una dictadura y que no sepan lo que es un sistema de bienestar como el que tenemos aquí. Y eso no es demagogia, eso es realidad. Y eso también es para sentirnos orgullosos de dónde hemos nacido. Y esto no es ser de derechas ni ser facha, es tener un sentido de pertenencia. Porque en la mayoría de empresas del mundo, y me imagino que vosotros que trabajáis o que habéis trabajado y a lo mejor os habéis pispado un poquito de cómo funciona, en la mayoría de empresas de éxito lo que tratan es de que el empleado tenga un sentimiento de pertenencia hacia la empresa. Es decir, conseguir que un empleado sienta a la empresa como si fuera suya. Con eventos, con convenciones, con premios, con viajes, con incentivos, con planes de carrera. ¿Para qué? Primero, para blindar a ese empleado y que si viene alguien de la competencia no se vaya porque se siente identificado. Y segundo, porque si hay un sentimiento de pertenencia, esa persona va a defender la empresa como si fuera suya. Y a la hora de trabajar, va a trabajar como si fuera suya. Y si tiene que estar 10 minutos más, no le va a doler porque es su trabajo. Llega a ser hasta incluso vocacional. Y este sentimiento de pertenencia que te estoy explicando, a nivel de consultoría comercial y de coaching o de entrenamiento, se hace en las grandes compañías. ¿Por qué lo sé? Porque lo he hecho. ¿Me explico? Y es uno de los objetivos fundamentales de las grandes empresas, generar sentimiento de pertenencia en la gente, de manera ética, moral y coherente. ¿Cómo no vamos a tener un sentimiento de pertenencia? ¿Cómo va a estar mal tener un sentimiento de pertenencia por ser español? Por Dios. Por Dios. Entonces, cuando desde fuera intentamos mirar hacia abajo y ver toda la película que nos están contando, deberíamos empezar a ver estos pequeños detalles para entonces realmente enfocarnos en lo verdaderamente importante. Y es, bajo mi punto de vista, que el sistema político actual no funciona. No funciona porque al final no deja de ser un nido donde hay una miel en el suelo que únicamente está atrayendo a gente que viene por motivos muy diferentes a lo que es la vocación y a lo que es servir en este caso, a tu pueblo, a tu país, porque te sientes orgulloso de ello. Y, para ejemplo, un botón, ¿no? Dime qué orgullo o qué sentimiento de pertenencia o cómo va a velar por los intereses globales de 47 millones de personas, de los cuales probablemente 40 sean constitucionalistas, o 30, alguien que tenemos dentro del gobierno y que se declara abiertamente anticonstitucionalista. ¿No? Entonces, ya de por sí, ahí algo está fallando en el sistema. Algo está fallando. Llamarme loco. Entonces, ¿cómo lo podríamos conseguir? Pues quizás sería otro debate. Quizá sería pues bonito o sería interesante poder invitar o poder contar o poder hablar o poder preguntar a personas que en este complejo mundo que es la geopolítica o la política puedan ver qué opciones podríamos hacer para realmente provocar un cambio los ciudadanos a nivel de sistema partidista en un gobierno, como por ejemplo es el nuestro. Me encantaría contar, pero evidentemente en este caso, pues, por ejemplo, Pedro Baños, pues en el caso de Pedro Baños quizá no podríamos hablar del caso de España, pero podríamos hablar de un caso muy similar ocurriendo en Alemania o en cualquier otro país. O personas quizá de este tipo, que sí que nos pudieran asesorar, porque como os he dicho, yo no soy un gurú, simplemente reflexiono, pienso y lanzo ideas que quizás muchas veces no se trata de inventar, se trata de ver lo que has aprendido en otros lados, que han funcionado de manera correcta, y poderlos aplicar a otros sitios donde ves que las estructuras son muy similares, porque al final, decirme, pero a nivel estructural, más o menos, España es una grandísima empresa. La diferencia es que ahora está tan mal gestionada que hay sobrerecursos por todos lados, y eso es lo que hace que tengamos los gastos que tenemos, la deuda que generamos y que seguimos aumentando, y que al final tengamos que depender de rescates, de apoyos o de planes de reactivación de la economía mundial, como nos quieren vender, lo que al final es un préstamo de toda la vida. Y cuando una empresa pide un préstamo y no es porque lo está haciendo muy bien y quiere crecer y quiere saltar, por ejemplo, a posicionarse en América, sino que es para poder seguir sobreviviendo, quizás es porque no lo han hecho
demasiado bien. Y si no lo han hecho demasiado bien, a lo mejor es que ese préstamo viene para tapar agujeros y vergüenzas que han dejado por medio. Efectivamente, más sumar y menos restar. Y al final, es lo que os decía, quiero decir, cuando yo entiendo, y yo mismo, quiero decir, al final, lo he dicho en muchas ocasiones, Aires, quiero decir, todos cada día peleamos contra nuestros demonios, bastantes tenemos, o tiene mucha gente, con el único hecho de poder salir adelante, de poder comprar el pan hoy, y esa es la preocupación fundamental, el poder comprar un cartón de leche, una barra de pan y un poco de chorizo para llevárselo a casa a tus hijos. Y yo entiendo que en muchas ocasiones esta sea la preocupación central de un ciudadano, el sobrevivir, y más en situaciones de fatiga pandémica, de estrés, de dolor por ver la situación, por ver la inconsciencia, evidentemente, de un grupo importante de gente que al final son compatriotas tuyos, o deberían serlo, ¿no? Y eso claro que cansa, eso claro que agota, eso claro que distrae. Pero todos deberíamos de tener ese tiempo, esos 10 minutos al día, esos 30 minutos para uno mismo, para poder reflexionar sobre lo verdaderamente importante. O sea, yo no solamente me dedico a reflexionar únicamente a nivel de política. A mí me gusta, por ejemplo, cada noche sentarme en un rato que es para mí, donde estoy solo, donde ya pues el mundo ha desaparecido, los niños están acostados, mi mujer también. Y oye, pues aprovecho para estar media hora, una hora y media, reflexionando sobre todo, sobre mi vida, sobre el universo, sobre la vida después de la muerte, como tenemos la segunda parte del programa documental que hicimos la semana pasada y que esta semana vamos a emitir este sábado con la presencia del doctor Julio Armas Castro, para que nos comente un poco su experiencia, que creo que puede ser un programa brutal. Pero como os decía, pues al final utilizo ese tiempo para poder reflexionar y pensar y sentirme libre, libre de al menos entender que estoy pensando por mí mismo, sin sentirme coaccionado ni por unos que se llaman de derechas ni por unos que se llaman de izquierdas. Me siento libre. Y luego a lo mejor, pues es lo que os digo, soy un tío más en mitad de la meseta de Castilla-La Mancha, perdido de donde Cristo perdió la alpargata, y que a lo mejor no va a cambiar nunca el mundo. Toda la probabilidad, más de que te toque el euromillón, va a ser esa. Pero no te pueden robar el que durante una hora y media, pudiéramos pensar y pensar de manera positiva cómo podemos salir de esta situación, qué podríamos hacer. Y al final tenemos una herramienta que no hemos tenido jamás, que es esta. Tenemos esta herramienta, donde al final, oye, terminamos, le damos al botón de off, lo subimos a YouTube, lo movemos en redes sociales y a lo mejor no tiene ninguna visita porque a nadie le interesa lo que estoy diciendo y a nadie le da por preocuparse de lo que quiere cambiar en este país, o a lo mejor se hace viral y empieza a generar un movimiento social pacífico, por supuesto, que no somos Hasél. ¿Me explico? Entonces, nunca se sabe hasta dónde puede llegar una idea. Lo importante es tenerla. Lo importante es tenerla e intentar compartirla. Y si funciona, ha funcionado. Y si no funciona, por lo menos te puedes ir tranquilo a la cama, esperando levantarte el día siguiente para luchar contra tus demonios, contra tus necesidades, contra tus empresas que te dicen que no en los procesos de selección, contra tu jefe que es un poquito cabroncete, contra todas las problemáticas contra el virus, pero por lo menos te puedes ir a la cama cada noche con la sensación de que quieres hacer algo por mejorar tu vida, por mejorar la vida de tu entorno, por mejorar la vida incluso, si lo quieres llamar o llevar a nivel, como las películas estadounidenses en los discursos grandilocuentes, a nivel de tu nación. Y si quieres llevarlo todavía más allá, a nivel internacional o mundial. ¿Por qué no? Si soñar es gratis. ¿Eso es utopía? Pues a lo mejor entonces es quizás lo que nos falta a todos nosotros, lo que nos han ido robando. Las ganas de soñar, las ganas de imaginar, las ganas de compartir y las ganas de decir que por aquí no. Que si no se están haciendo bien las cosas, igual que un jefe a ti te echa,
Tú eres el jefe de este sistema político. Tú y yo, y eso es lo que se han encargado de hacernos olvidar. Eso es lo que se han encargado de poner borroso, y de dar la vuelta. Pero en un sistema democrático, tú y yo somos los jefes de esta gente. Y si esta gente no está haciendo lo que tiene que hacer, tú y yo tenemos la capacidad de llevarlos a nuestro despacho y decirles: señores, no han sido capaces de cumplir las expectativas que teníamos puestas en ustedes y deben marcharse. No dentro de 3 años, no dentro de 2 años, mañana. Y tener la capacidad de poder buscar a otra persona igual o mejor, que su misión y por lo que cobra sea el bienestar de todos los accionistas de este país que se llama España. Y con esto, amigos, espero no haberos quizás saturado demasiado, porque veníamos para 15-20 minutos y llevamos 36, ¿no? Espero que al final simplemente sea, pues compartir un tiempo con vosotros, agradeceros que estéis aquí. Y oye, yo decía esta mañana, creo que era en Twitter, ¿no? Imagínate por imaginar, un día, quizá ojalá no dentro de mucho, en el que en este tipo de directos o de comentarios, interactuando con vosotros, pues en lugar de 2 o 3, seamos 200. Y donde se puedan compartir y surgir ideas de manera tan rápida que esto sea un brainstorming, ¿no? Una lluvia de ideas brutal y que sirva realmente para algo. Sería maravilloso. Algunos que a lo mejor me ven ahora y me dicen: este tío está loco, este tío no va a tener 200 seguidores en su vida. Quizás lleven razón. Pero el día que yo lo piense es el día que se acabó ese sueño. Mientras yo no lo piense, sigue habiendo una probabilidad de que ese sueño se cumpla. Y mientras siga habiendo una probabilidad de que podamos cambiar el sistema que tenemos y de que realmente podamos mejorar la vida de todos nosotros y sobre todo de las generaciones que vienen, que bastante crudo lo tienen, creo que no deberíamos enterrarla ni hacer que nos convenzan de que no merece la pena. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el video comentario o en la charla de café de mañana. Si os ha gustado, pues lo único que os pido es que quizás me echéis una mano a darle un poquito más de publi para que seamos cada día un poquito más de gente. Si no, pues evidentemente, oye, pues lo siento, no vengan más. Un José Mújica, me encanta el vídeo que tiene, un vídeo resumido en 3 minutos, donde cuenta sus experiencias, donde vivía en su huerto, en su huerto, sin coches oficiales, austero. Tiene un vídeo brutal. Tengo un podcast que lo podéis consultar con el vídeo que es la belleza está en esas pequeñas cositas. Lo tengo en iVoox y es brutal cómo se enfoca precisamente en estas pequeñas cositas que os estaba diciendo. Gracias es una maravilla, auténticamente, Aires. Me pareció tan brutal que lo puse prácticamente sin yo hablar, en bloque, 5 o 6 minutos para que simplemente la gente escuchara ese discurso, porque me pareció maravilloso. Os decía, agradeceros, que si no me sigo enrollando y estamos media hora más, y hay que descansar. Nos vemos mañana a las 10 en charlas de café. Podéis, yo voy cogiendo temas de actualidad o temas que voy viendo en redes sociales. Si tenéis algún tema que queréis tocar, oye, pues ponerlo y lo desarrollamos y charlamos. Al final este es vuestro rincón, como también es el mío. Nos vemos mañana. Mañana también estaremos grabando la entrevista con Julio para tenerla en vida después de la vida este sábado a las 10. Y os deseo, oye, pues que tengáis una magnífica noche, una noche donde podáis reflexionar un poquito con lo que queráis. Os invito a que reflexionéis, a que descanséis, a que durmáis y mañana que os levantéis al menos con una gran sonrisa para afrontar un magnífico día. Buenas noches y nos vemos mañana en charlas de café.